Las maniobras publicitarias sofisticadas que el duque y la duquesa de la ilusión han tejido con destreza amenazan ahora con arrastrar por completo la mirada del público, desviando toda la atención hacia ellos. En ese escenario, nadie conoce mejor la verdad tras el fastuoso telón que Tom Bower. El biógrafo real que dejó su huella al retratar tanto a Carlos III como a Meghan Markle. No es solo una pluma afilada, sino un hombre que guarda en sus manos los hilos ocultos de la monarquía, aquellos a los que el público rara vez accede. La imagen resplandeciente y cuidadosamente construida del príncipe Harry, ese príncipe alguna vez aclamado como el héroe que abandonó el palacio gélido e insensible, tiembla ahora al borde del colapso. ¿Por qué? Porque, según los rumores, es el propio Tom Bower, veterano investigador de los escándalos reales, quien posee un cofre invisible pero cargado de un tesoro peligroso, grabaciones secretas. Y no se trata de invenciones fantásticas, sino de cintas auténticas, fragmentos sonoros capaces de sacudir hasta los cimientos de un castillo edificado con imagen y propaganda. Se dice que esas cintas contienen momentos desnudos, sin filtros, de Meghan Markle, hasta el punto de que, si esas voces llegaran a difundirse, toda la narrativa deslumbrante que ella y Harry levantaron con tanto empeño podría derrumbarse en un instante. Y entre esos sonidos se ocultaría la que podría ser la declaración más explosiva jamás escuchada. Un secreto, un puñal envuelto en terciopelo, aguardando el momento de clavarse. Respiren hondo. Quizá esté a punto de ocurrir ante nuestros propios ojos. Los rumores que antaño Buckingham desestimó como calumnias maliciosas en Internet pesan ahora de otro modo. Porque si en verdad es la voz de Meghan la que resuena en esas cintas, entonces aquella frase de los hijos de alquiler, que muchos consideraron un chisme venenoso, perdido en los rincones más oscuros de la red, quizá ya no sea un disparate. Si algún día esas grabaciones salieran a la luz, la vida de ensueño que Harry aparenta llevar en California podría desvanecerse como humo en una sola noche. Y no solo por lo que Meghan supuestamente dijo, sino por lo que, de manera involuntaria, revela sobre Harry. El hombre que juró proteger a su familia a toda costa podría quedar expuesto como un príncipe inmóvil, testigo silencioso mientras su esposa negocia acuerdos capaces de dejar atónito al público. Susurros en los pasillos editoriales aseguran que el sector vibra como un avispero recién incendiado. Según las filtraciones, no se trataría de grabaciones de entrevistas rígidas ni de escenas ensayadas en los salones palaciegos. Se cree que nacen de instantes íntimos, cenas discretas, llamadas en voz baja, conversaciones ocultas tras las luces de fiestas lujosas en Hollywood y en los medios. Allí no había decorados reales, ni focos deslumbrantes, ni sonrisas de compromiso. Solo quedaba Meghan, con su voz, con su estrategia, con el cálculo frío que, según se dice, la define. Esta no es Meghan, la actriz. No es Meghan, la duquesa. Es una Meghan que se ha despojado de la máscara, una imagen descrita como plenamente calculadora, que traza sus jugadas con frialdad. ¿Y si Bower posee realmente esas cintas? Ello significaría que alguien de su círculo más íntimo la ha traicionado. Alguien, en algún lugar, decidió no enterrar la verdad, sino exponerla como una chispa dispuesta a encenderse. A ojos del público, Meghan ha sido durante mucho tiempo el emblema de la perfección. Cada mechón cuidadosamente peinado, cada palabra ensayada. Sin embargo, en esas supuestas grabaciones, el barniz brillante se disuelve como espuma en el mar. En su lugar emerge otra Meghan, pragmática, lúcida, como una estratega que mueve piezas en un tablero, calculando paso a paso quién puede convertirse en aliado para que los Sussex brillen ante la opinión pública, qué relaciones en Hollywood merecen toda su inversión mental. Y quizá lo que más estremece es la pregunta, ¿qué vínculos, en los ojos de Meghan, ya no tienen valor? No se trata ya de la Meghan de los discursos inspiradores, con palabras tejidas como melodías que tocan el corazón. Es otra Meghan, la de las jugadas de poder, de los cálculos fríos, donde el afecto se arrincona para dejar espacio a la estrategia. Si esas cintas existen de verdad, las consecuencias no se limitarían a dañar su reputación, podrían arrasar de raíz la confianza. Y la confianza, una vez perdida, no se recompone jamás. Durante años, los críticos han insistido en acusarla de manipuladora. Pero si esas grabaciones vieran la luz, ya no serían simples reproches vacíos, sino pruebas palpables.
Y a partir de ahí, la oscuridad comenzaría a extenderse de verdad. Los defensores de Harry y Meghan siempre han gritado que todo es una conspiración sucia. Pero esas grabaciones, de existir, revelarían una verdad inquietante. Fue Meghan quien empleó ese lenguaje. No en el sentido literal de que los niños fueran alquilados, sino como metáfora de cómo presentaba a Archie y Lilibet como parte de una campaña de marketing perfecta, un recurso de relaciones públicas rentable para consolidar la marca. Imagínese la ola de indignación cuando el público escuchase eso. Imagínese a una madre acusada de hablar de sus propios hijos como si fueran piezas movidas en un tablero calculado. Ante la opinión pública, nadie querrá atender al contexto. Se dice que esas palabras fueron pronunciadas en el Festival Literario de Henley, donde Meghan llegó a describir a su propio matrimonio como celebridades de segunda categoría. Y no se detuvo allí, en la misma conversación comparó su mansión en Montecito, valorada en $14 millones, con las residencias suntuosas de otras élites, concluyendo que su hogar, a sus ojos, no era más que una casa modesta. Y aún dejó caer una frase ligera pero gélida, cargada de insinuación: algún día quizá necesite algo más que una casa nueva. Elon Musk sigue soltero. Una sola frase breve, pero con un peso capaz de dejar a muchos sin aliento. Entonces, ¿comparte usted la valoración de Tina Brown? Que en el momento en que la opinión pública empiece a creer que Harry y Meghan tratan a sus propios hijos como parte de un activo de marca, toda la simpatía que se les tenía se evaporará sin dejar rastro. Y lo único que quedará será la lástima hacia Harry. Durante todos estos años, él se ha retratado como el padre entregado, el marido dispuesto a enfrentarse a toda una maquinaria real para proteger a su pequeña familia. Pero si ese telón se rasga y todos descubren que no era más que un disfraz brillante, no solo se derrumbará su reputación, también su imagen y su carrera podrían quedar destruidas. Se susurra incluso que en algunas de esas conversaciones Harry estaba presente. Tal vez en la misma sala. Tal vez escuchando de pasada. Pero lo que despierta sospechas es, ¿qué hizo? ¿Se opuso? ¿Intentó detenerla? La respuesta, quizá, sea el silencio. Y a veces, el silencio resuena más que 1000 palabras. Fuentes cercanas aseguran que Harry incluso pudo haber sonreído con complicidad, o peor aún, mostrado indiferencia como si no hubiera percibido nada. Si eso fuera cierto, a ojos de la opinión pública no sería otra cosa que un cómplice. Y la complicidad, esa, sí, marca el final de una carrera. Toda la reconstrucción de la imagen de los Sussex se ha cimentado sobre la idea de que Harry es un rebelde con principios. El hombre que tuvo el valor de escapar de un palacio frío e insensible para proteger a su esposa e hijos. Pero si ahora se demuestra que toleró expresiones como niños de alquiler, ese cimiento se desplomará para siempre. Y en ese momento, será Meghan quien acabe pagando el precio de todo. Esa es también la razón por la que, aunque Tina Brown es una periodista veterana con acceso a fuentes internas, sigo sin comprender cómo los Sussex pudieron perder con tanta facilidad tanto el contrato con Netflix como el acuerdo editorial. Porque cuando esas puertas se cerraron, su futuro dejó de estar hecho de mansiones lujosas. No podrán mantener la residencia fastuosa de Montecito. Muy probablemente se verán obligados a retirarse a un apartamento más modesto en el centro de Los Ángeles. Y entonces, su historia ya no será un cuento de hadas, sino la verdad desnuda. Quedaron atrapados en la misma red que ellos mismos habían tejido. Pero ya lo sabe, en el terreno frágil entre la verdad y la mentira, un solo error puede abrir un abismo. Si algún día esas grabaciones revelan a Meghan y Harry pronunciando, sin precaución, palabras sobre contratos, sobre apariciones cuidadosamente orquestadas, o sobre proyectos que no eran más que espejismos mediáticos, los abogados ya no permanecerán al margen. En ese momento, el problema no será solo la imagen pública, sino una batalla legal implacable. Piénselo: incumplimiento de contratos, acusaciones de tergiversación, riesgo de demandas de patrocinadores, de organizaciones benéficas que confiaron en ellos. E incluso de los gigantes del streaming que firmaron acuerdos con la pareja. Meghan quizá intentaría transformar todo en una anécdota ligera, en un chascarrillo fuera de contexto. Pero para Harry será diferente. Ya no disfruta del lujo de escabullirse.
Porque durante los últimos 4 años, Harry ha invertido todo en presentarse como brújula moral, un denunciante. Un hombre del lado de la verdad, alguien que se atrevió a exponer la crueldad del sistema del que una vez formó parte. Se colocó por encima de la mentira. Como si fuera el espejo de la autenticidad para el mundo entero. Pero si estas grabaciones muestran que se limitó a callar, o peor aún, a reír ante las estrategias de Meghan para convertir a sus propios hijos en instrumentos de relaciones públicas, entonces esa máscara caerá hecha añicos. La hipocresía, una vez iluminada, nunca podrá volver a esconderse. Bastó una sola noche para que el hombre que se había proclamado luchador por la verdad fuese señalado con una etiqueta implacable, impostor. Y ahí reside lo más profundo del drama. En el Palacio de Buckingham, desde hace tiempo se mantenía una cautela calculada. Rodeos para no explicar por qué Meghan y Harry nunca gozaron de plena confianza, por qué permanecieron siempre al margen del muro palaciego. Eran cosas que no podían decirse. Situaciones que obligaban a la improvisación. Jamás lo explicaron. Pero si esas grabaciones realmente existiesen, el velo del misterio caería, y todo quedaría en evidencia. Porque precisamente esas cintas se convertirían en la llave que explica cada gesto frío con que el palacio mantuvo las distancias. ¿Por qué nunca se les encomendaban misiones delicadas? ¿Por qué las invitaciones a actos reales siempre estaban rodeadas de cautela? ¿Por qué parecían quedar al margen de las decisiones importantes? La Casa Real ya no tendría que justificarse, las cintas de existir, lo harían por ellos. Y en este tablero, Harry, el que fue celebrado como rebelde de principios, quedaría expuesto como el problema desde el principio. Ya no sería el opositor idealista, sino una pieza cómplice. Y esa batalla, estoy convencido, no terminará ahí. La hostilidad, el odio y los ataques podrían resurgir con más violencia que nunca. Porque, ya lo sabe, Harry y Meghan apostaron todo su futuro a contratos con los gigantes de Hollywood. Y el más destacado fue Netflix, el socio que debía catapultar su sueño de $1.000 millones. Pero Netflix no es una organización benéfica. Invirtieron dinero y expectativas en un relato, y ahora, cuando los productos entregados no son más que una serie de programas infantiles efímeros y carentes de fuerza, la frustración comienza a crecer. Recuerde que toda la marca Sussex se construyó sobre una narrativa personal, 2 personas que sobrevivieron al frío despiadado de la familia real, 2 voces que luchaban por la salud mental. 2 figuras benéficas con la misión de cambiar el mundo. Pero una marca solo es poderosa mientras la confianza del público sigue intacta. Y la confianza, ¡ay!, es tan frágil como un pétalo en la tormenta. Netflix, Spotify, incluso organizaciones caritativas que colaboraron con ellos, ya se han sentido, en mayor o menor medida, quemados por la imprevisibilidad de la pareja. Y si esas grabaciones realmente existen, la prudente distancia que servía de colchón se desmoronará por completo. Imagine la estampida de patrocinadores retirándose a la vez. Imagine a Netflix borrando en silencio los proyectos pendientes. Imagine a las ONG eliminando discretamente sus nombres de las listas de embajadores. El derrumbe no sería gradual. Caería como un aluvión, arrasando con todo. Mientras tanto, Meghan sigue alimentando nuevos cálculos, y Harry todavía confía en el documental sobre los Invictus Games. Pero cuando la confianza desaparece, ¿quién queda dispuesto a escuchar su historia? Cuando gigantes como Penguin Random House, Netflix o Spotify toman la decisión fría de decir, no, demasiado arriesgado, todo se convierte en presagio de tormenta. Los socios de imagen, los que una vez estuvieron a su lado, ahora se retiran en silencio en cuestión de horas. Ni siquiera redactan comunicados oficiales, simplemente borran sus nombres, cortan el lazo. Para Harry y Meghan, que hicieron de su marca personal la única fuente de vida, esa retirada es como cortarles la última provisión de oxígeno. Especialmente para Harry. Todo su valor emocional y su imagen, a los ojos del mundo, siempre han estado anclados en el papel de un marido entregado, de un padre protector de su pequeña familia. Esa ha sido la razón por la cual la opinión pública ha sabido perdonar sus contradicciones, la falsedad en torno a la privacidad, e incluso sus quejas interminables. La gente seguía creyendo que, al menos, hacía todo lo posible por proteger a su mujer y a sus hijos.
Pero si ese escudo, la imagen del Padre Protector, se resquebraja, ya no habrá nada a lo que aferrarse. Entonces todo se vendrá abajo, y él será el gran derrotado. Porque, al fin y al cabo, una vez lo tuvieron todo en sus manos. Ahora la única pregunta que queda es: ¿están dispuestos a tirarlo todo por la borda? Yo, sinceramente, no entiendo por qué arriesgarían tanto. Recuerden que se trataba de una inversión estratégica, destinada a dar frutos brillantes tras la temporada. Pero mientras tanto, Netflix, que compite ferozmente con un sinfín de plataformas de streaming, solo quiere impulsar su propio contenido. No tienen espacio para la compasión. Si el público empieza a creer que Harry y Meghan han convertido a sus propios hijos en instrumentos publicitarios, el cuento de hadas terminará de inmediato. En una sola noche, Harry pasaría de ser la imagen de un padre abnegado a un oportunista frío, dispuesto a explotar a sus hijos para la estrategia de marca. Y la indignación ante la posibilidad de que los niños sean manipulados y explotados de esa manera se propagará como un incendio forestal. Los grupos de padres alzarán la voz, los medios estallarán. E incluso los aliados en Hollywood, que hasta ahora les respaldaban, no se atreverán a acercarse a un fuego tan abrasador. Esto ya no sería una simple mala noticia pasajera. Sería un desastre. Un Chernóbil de la reputación. Y si Tom Bauer realmente tiene en sus manos esas grabaciones, olvídense de todo el relato construido. Olvídense del contexto, olvídense de las excusas. Porque Bauer es famoso por su minuciosidad, por aportar pruebas sólidas, y cuando decida soltar esa bomba, la explosión hará temblar no solo a la prensa sensacionalista. Será una detonación que obligará al Palacio de Buckingham, a los medios, a los patrocinadores y hasta a Hollywood a cerrarles las puertas de golpe. No habrá más ramas de olivo de parte del rey Carlos, no habrá invitaciones a Sandringham, solo quedarán las cenizas de los puentes que alguna vez unieron. La imagen de Harry, antes pintada como la de un rebelde con principios, será despojada. Los aliados se marcharán, la familia se cerrará, y el camino por delante no será más que oscuridad. La historia de dos rebeldes en un cuento de hadas moderno, presentada como un esfuerzo por derrocar a una institución arcaica, quedará reducida a una advertencia. Porque si esas grabaciones salen a la luz, Meghan no será la única en ser juzgada. Harry también lo será. Y esta vez, ni siquiera Oprah podrá tenderles la mano. Hay incendios tan feroces que ni los amigos más poderosos se atreven a acercarse. Y cuando el polvo se asiente, cuando los grandes titulares se cierren poco a poco, lo que quedará no será compasión, sino un vacío aterrador. Un vacío en el que la imagen, la reputación y la confianza que construyeron se habrán hecho añicos. Las puertas se habrán cerrado. Las manos que antes se extendían se habrán retirado, dejando a dos personas frente a la dura verdad de sí mismos. Sin embargo, esto no es aún el final. Si esas grabaciones existen, y si llegan a ver la luz, todo lo que estamos presenciando hoy no será más que el primer acto. Quedan noches más largas, batallas más encarnizadas y una hostilidad inédita esperando en el horizonte. La historia de Harry y Meghan no se ha cerrado. Apenas acaba de comenzar.